Iglesia Cristiana Jeruel te da la bienvenida. Hoy es un día muy importante para ti. Fuiste elegido para escuchar algo sobrenatural. No es ninguna casualidad. Serás testigo de un grande, sublime y poderoso mensaje de la palabra de Dios. En el que encontrarás el camino, la verdad y la vida. Porque nadie llega al Padre sino por el Hijo. Y el camino lleva por nombre Jesucristo. Buenas noches, Dios les bendiga, iglesia, muy buenas noches a todos. En este día 27 de mayo del 2020, continuamos con el estudio de la palabra de Dios, así que les pido que vayamos juntos al libro de Éxodo, capítulo 22, para dar lectura a dos versículos. Nos quedamos en el versículo 20, 19 y 20 de Éxodo 22. Dice así la palabra de Dios: cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Rogamos el mover de tu Espíritu Santo en esta reunión. Espíritu de Dios, te rogamos que nos alimentes con tu palabra. Señor, tu palabra satisface el alma. Danos el alimento necesario, Señor. Revélanos todo misterio que esté guardado en esta porción de la palabra de Dios. Te lo rogamos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Continuamos, mis amados hermanos, y ahora un primer versículo que vemos aquí en 22 de Éxodo, versículo 19, y dice así: cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. Una parte muy importante que recordamos es porque Dios está llamando a cualquier persona que cometa esta depravación, porque es depravación, ha de ser muerto. Y no solo aquel hombre que cohabitare con bestias, sino también al animal ha de morir. Ambos han de morir, y dice la Escritura, y su sangre será sobre ellos. Hay una depravación en el corazón del ser humano cuando se desvía totalmente, se desubica de una realidad y empieza a caer en todo esto. Hoy en día veamos varios versículos sobre esto, y dice, por ejemplo, Levítico. Hoy no está nuestro hermano Jorge, le mandamos saludos a donde esté. No le dio tiempo de llegar, pero vamos ahí a Levítico, capítulo 18, Levítico 18, y doy lectura a los versículos 23, y dice la Escritura así: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Y dice, es perversión. La Escritura nos enseña que esto es perversión. Y sigue diciendo ahí mismo en Levítico, en el capítulo 20, Levítico capítulo 20, dice el versículo 15, cualquiera que tuviere cúpula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. O sea,
igual dice, tanto al hombre como a la bestia. Han de ser muertos. ¿Por qué es que está sucediendo esto durante todo el tiempo a la humanidad y hoy en día lo mismo pasa? Porque el hombre empieza a causarse en su propia vida pecado tras pecado, que empieza a perder la dirección de su vida. Hay hombres que, por ejemplo, recordemos a Calígula, a ese emperador allá en Roma, tantas depravaciones, orgías, tenía tantas mujeres como él quería, como era un emperador, pues él tomaba lo que él quería. Se empezó a aburrir quizá de la relación con la mujer, después era con hombres, después hombres y mujeres, y era ya una terrible depravación, pero siguió avanzando su maldad, su pecado, que después hasta se enamoró de su caballo y nombró cónsul a su caballo. Tremendas cosas que hace el ser humano en la desviación y el pecado que añade pecado, y después se desvía totalmente el corazón del hombre, y pecando todo esto, después se pierden. Hoy en día no le llaman depravación, no le llaman perversión, sino le dicen ya un nombre que es zoofilia. La zoofilia, que es precisamente el hombre que empieza a tener cúpula, a juntarse con un animal, con una bestia. Su corazón se desvía tanto que empieza a tener cariño por los animales, y una mezcla de simiente horrible. Por eso dice Dios, han de ser muertos, indefectiblemente ellos morirán. También otro nombre que se le pone es la parafilia. La parafilia le llaman también, porque es cuando ya el corazón de una persona ya está tan desviado en cuestión a la cuestión sexual, que se enamora hasta del pie y se la pasa besando el pie quizá de alguien, hasta de un animal, porque pierden una noción y un lugar en donde deben de estar. Por eso es tan importante cuidar el matrimonio, cuidar la unidad de pareja, la relación en donde no haya adulterios. Los jóvenes, que desde que están jóvenes no empiecen con la fornicación, porque sin darse cuenta se empiezan a desviar poco a poquito, y después ya es un desenfreno total, ya es una situación en la cual no hay el cuidado o el respeto hacia su propia persona, sino que dentro de todo lo malo que están haciendo, empiezan a cohabitar con animales, con bestias. Hoy en día hay mucha gente que está tan desviada sexualmente que les es fácil cohabitar con su perro. Tanta gente que hoy está enamorada del perro, enamorados del perro. Ambos han de morir, dice el Señor. ¿Por qué razón se toma esta cuestión de la zoofilia? La zoofilia es como alguien que está afectando o dañando al animal. Y por eso dice, para que no haya más ese daño, ambos han de morir. Hoy no sucede así. ¿Cuánta gente tiene relación con los animales y ni muere uno ni muere el otro? Pareciere que no mueren, pero ellos solitos, dice la Biblia, su sangre será sobre ellos. Y por eso luego vienen situaciones en las cuales heredan los hijos las maldiciones por la sangre, el ADN, por el daño que causaron al estar desviados totalmente sexualmente. Es fuerte esto, pero hoy en día la humanidad está viviendo cosas tremendas, se está desviando tanto de las cosas de Dios, como bien lo dice Deuteronomio 27 también. Deuteronomio 27 dice así la Escritura en el versículo 21, vayan allí con sus Biblias, y dice, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Dijo el Señor en este versículo, maldito todo aquel
que se ayuntare con bestia. O sea, él solito acarrea a su propio ser la maldición. Y el pueblo declaró, así sea. Amén. No tomen las cosas a la ligera, dice Dios. Tienen que entender que la ley va a permanecer mientras el cielo y la tierra permanezcan. Y se va a cumplir de como debe de ser y tal como es. Así que por eso el hombre debe buscar siempre el tener responsabilidad moral en su vida. Orden en sus corazones y en su mente sobre la cuestión sexual. Hay quienes como esposos empiezan a obligar a la esposa a tener una relación ya un tanto incómoda para ella, un tanto doloroso, pero el hombre piensa que en lugar de ser su esposa es una prostituta a la cual puede usar como él quiere, y entonces aparte de que la esposa se empieza a sentir mal moralmente, el hombre está causándose en su propio corazón daño, ya que se desvía hacia las perversiones. Y después ya no están conforme con esto, buscan algo más, y así, hasta que van cayendo. Por eso Dios en su palabra, en estas leyes humanitarias, está advirtiendo al ser humano de las cosas que debe cuidar. Y aquellos que la provocaron deben morir, dice la Escritura. Deben morir. Un fuerte y poderoso versículo. Cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. No hay más. No hay más. Y dice el siguiente versículo, el versículo 20, el que ofreciere, dice la Escritura, sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, dice la Escritura, será muerto. Tú lo puedes leer, dice, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Pareciera hoy que es algo común por tantas religiones en las cuales se ha levantado tanta idolatría. Dios está juzgando fuertemente la idolatría, que también declara será muerto aquel que esté ofreciendo sacrificios a dioses ajenos, a dioses que no son dioses. Y recordemos que la nación de Israel lo hacía pero tremendamente. Todo lo que era la idolatría, estaban metidos en todo esto. Dice la Escritura, vayan conmigo a Deuteronomio 17, versículo 2. Dice la palabra bendita de Dios así: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces, dice Dios, sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. Dios está hablando muy claramente en este versículo, en el cual está enseñando que todo aquel que ofrezca sacrificio a dioses ajenos, excepto solamente a nuestro Dios, morirá, sin excepción. Recordemos un poco sobre aquellos reyes, por ejemplo, de Israel. Todos ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y recordamos cuando se dividieron las tribus, las 10 que se fueron al norte, en este caso Jeroboam, inmediatamente inició haciéndose imágenes, idolatrando, desviando el corazón del pueblo, y por eso todos siguieron ese mal,
Y los reyes de Judá, algunos lo malo, otros lo recto. Pero era una situación tan tremenda y no era pasarlo por alto. Veamos lo que dice la Escritura, por ejemplo, de dos reyes muy importantes. Primero veamos al rey Josafat en Segunda de Reyes capítulo 23. Segunda de Reyes capítulo 23. ¿Qué nos dice la Escritura sobre este gran rey en Judá? Dice el versículo 3. Vamos desde el versículo 3, iglesia, para que leamos juntos lo que hizo el rey Josías al darse cuenta de lo que había sucedido con su propio padre. Recordamos que los padres, tanto Manasés como Amón, padre de Josías, habían hecho lo malo. Habían cerrado las puertas de la casa de Dios y habían puesto tanta idolatría, y el pueblo se estaba desviando en pos de dioses ajenos. Cuando el mismo Josías toma el reino, Josías encuentra en el libro de la ley, rasga sus vestidos, llora y empieza a tomar dirección de lo alto, aunque empezó a gobernar y a reinar desde los 8 años. Pero tenía un corazón conforme al de Dios, un corazón recto. Dice la Escritura que reinó en Jerusalén e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y dice la Escritura 23:3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían la palabra del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto, dice el versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, dice el verso 5, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos de su pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, dice el verso 10. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol y a la entrada del templo de Jehová, etc. Si ustedes ven, mis amados hermanos, era una terrible idolatría que cometían tanto Israel como Judá. Se habían olvidado de esta ordenanza en la ley. Recordemos que la ley, y ahorita las leyes humanitarias que estamos viendo, es un resumen importante, una una enseñanza directa donde de los 10 mandamientos desprende todo esto. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni te postrarás. Y bueno, se confirma en la ley que el que tal haga, morirá. De tal forma que recordamos un rey muy importante allá en Israel, que Dios levantó, que Dios ungió por medio de un profeta,
y llamado Jehú. Allí mismo en Segunda de Reyes, vayan conmigo al capítulo 10, Segunda de Reyes 10, recordamos todos a este hombre llamado Jehú. De hecho, cuando tú lo lees, te podrías decir, qué bárbaro, cuánta mortandad hubo, a todo mundo estuvo matando, a todo mundo esto. Lo único que estaba haciendo Jehú es cumplir lo que Dios había ordenado. Ciertamente, quien haga todo esto, morirá. Y dice la Escritura que Jehú, voy a dar lectura al capítulo 10 de Segunda de Reyes, desde el versículo 18 en adelante. Dice así: después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. ¿Qué estaba preparando en este momento Jehú? Bueno, como estaba exterminando, recuerden que ya había acabado con la bruja Jezabel, la esposa de Acab, ahora iba sobre todos los sacerdotes idólatras de Baal. Entonces los reunió, les dijo, bueno, si Acab hizo buenas cosas para los sacerdotes de Baal, yo voy a hacer mejores cosas que él. Y los reúne y los junta, dice, llamadme pues luego a todos los profetas de Baal. Pide que se llamaran a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal, cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia, para exterminar a los que honraban a Baal. Los reunió, les empezó a decir, santifíquense porque va a ser un día solemne a Baal, les explicaba él, les vistió de ropas nuevas y todos estaban felices, los sacerdotes de Baal, celebrando y gozosos porque pensaban que Jehú era también uno de ellos, pero no era así. Él estaba preparado, dice el versículo 22. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal, y él sacó las vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved, que no haya aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Muy importante lo que hizo Jehú. Dice, revisa que no haya en este momento ningún siervo de Dios, sino únicamente puros siervos de Baal. Revisa bien, ya que se checó, ya que revisaron perfectamente que no había ningún siervo de Baal, dice la Escritura en el versículo 24, y cuando ellos entraron para hacer sacrificios de holocausto, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo, cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron las estatuas de Baal, y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. O sea, decía el mismo Jehú, este lugar donde era el templo de Baal, que sea el lugar para que hagan lo que quieran aquí, hasta para sus necesidades, allí, que sirva únicamente para esto este lugar donde era el templo de Baal. Así exterminó, dice Jehú, a Baal de Israel. Muy importante, como vemos, Baal, un ídolo ajeno, un ídolo demoníaco, tenía que ser derribado. Pero ¿quiénes lo habían levantado? Te preguntas, ¿quiénes? Los mismos que habían recibido la ley, los mismos que entendían qué era la ley, habían levantado dioses ajenos. Nuestra pregunta sería, ¿por qué siempre queremos hacer o ir en contra de las ordenanzas de Dios? ¿Por qué hacemos esto?
¿Por qué tuvo que levantar Dios hombres temerosos, hombres que aman a Dios, para que se quitara toda esta idolatría? Hoy en día se sigue viviendo lo mismo. Hay adoradores del zodiaco. Bueno, conocemos a personas que están tan metidas en esto, que si leyeron, es que yo soy Acuario, y hoy dice aquí que no salga de mi casa, no salen de su casa, allí se quedan. O si le dicen, sal, hoy vas a salir porque va a pasar esto, salen. O sea, idólatras. Vemos cuántas religiones levanta tanta idolatría, mucha idolatría, pero sin conocimiento de Dios. Desde un principio Dios en su palabra lo dijo: el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Mira lo que dice primera a los Corintios en el capítulo 10. Primera a los Corintios capítulo 10, iglesia. Dios en el Nuevo Testamento, a través del apóstol Pablo, también da amonestaciones en contra de la idolatría. Y dice claramente desde el verso 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y dice el versículo, me voy a ir hasta el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Muy importante, está explicando en la Escritura, el apóstol Pablo dice, recuerden lo que sucedieron en los tiempos en que la nación de Israel se la pasó idolatrando, haciendo imágenes, adorando dioses ajenos que no son Dios, haciendo enojar a Dios, hasta que llega la ira de Dios y empieza a haber destrucción. Dice la Escritura, no sean idólatras como algunos de ellos. ¿Cuántos idólatras conoces hoy? Hay demasiada idolatría. Dice también algo muy importante en el verso 18 de este mismo 1 Corintios 10. Acompáñame al versículo 18 de 1 Corintios 10. Dice así: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Muy importante lo que dice la Escritura. No seas partícipe con los demonios. No seas idólatra. Pareciera que esta Escritura hoy a la gente no le interesa. Les gusta la idolatría. Les gusta adorar lo que no es Dios. Les gusta ir en contra de la ley de Dios, en contra de los mandamientos de Dios. Les gusta eso. Se forman ídolos, se forman imágenes, se postran ante las imágenes, adoran lo que no es Dios, olvidando el mandamiento, primeramente lo que dice Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni te postrarás. Y luego lo vuelve a decir en el libro de Éxodo y todos los pasajes que ahorita hemos estudiado. Mire, vayan conmigo al Salmo 115.
Salmo 115. Vuelve Dios a decir lo mismo sobre Dios y los ídolos. La grande diferencia. Salmo 115. Y dice la Escritura en el versículo 1. Desde allí voy a leer. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Primero que nada, no a nosotros. No es lo que tú pienses, no es lo que tú digas, no es lo que tú creas. Si en verdad amas a Dios, dale gloria a Dios. ¿Y sabes cómo le das gloria a Dios? Obedeciéndole, haciendo su voluntad, no la tuya, no lo que tú pienses, no lo que tú creas. Tú no puedes formar a Dios a tu modo. Dios en su palabra ya nos dio toda una enseñanza para que le busquemos de corazón. Sigue diciendo este versículo, el Salmo 115. Sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y dice el versículo 8, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Poderosos versículos en los cuales está hablando Dios. Está hablando a través de su palabra. Ya no estés adorando lo que no es Dios, porque tu ídolo tiene ojos y no ve, tiene manos y no palpa, tiene pies y no anda, tiene narices y no huele. Y dice la Escritura, y semejante a ese ídolo es aquel que confía en ellos. Es aquel que los hace y confía en ellos. Confía en Dios. Clama a Dios. Isaías 44 también nos dice algo muy importante sobre esto de la idolatría, de hacer dioses ajenos, donde el Señor dice, el que los haga ha de morir. Dice el versículo 9 de Isaías 44, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Todo aquel que forma imágenes de talla, dice la Escritura, lo único que son es vanidad. Vana su obra, no sirve para nada. A todos los formadores de imágenes es nada más para hacer su negocio y vender lo que no es Dios. Lo que no es Dios. A mí me da enojo de ver que hasta en los mercaditos están vendiendo sus disque dioses. Te vendo este Dios que es milagroso y que te hace aquello y que te hace lo otro. Pues que no te das cuenta. Y sigue diciendo aquí la Escritura. Todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Encienda también el horno y cuece panes. Hace además un Dios. Y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él
parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante, o sea, de la madera que estaba ahí para el fuego, lo que sobró hace un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él y le adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿No es pura mentira? Totalmente un engaño, una mentira. Pero esta humanidad que no conoce de Dios, le encanta hacer ídolos, hacer imágenes de talla, hacer dioses ajenos, a semejanza, como aquí lo dice Isaías, de hombre, de varón, para adorarlo según ellos, y le ruegan, tú eres mi Dios. No es así, esto no agrada a Dios. Por eso lo dice Éxodo, donde estamos estudiando, en el capítulo 22, estamos viendo lo que a Dios realmente le agrada. Si lo dijo en los 10 mandamientos, lo está confirmando en cada parte del libro de la ley. Nos está recordando. Y por eso dice aquí la Escritura, en este versículo 20, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Así de tremenda es esta maldad. Ofrece sacrificio a dioses ajenos, será muerto. Hoy, por la misericordia de Dios, que envió a su bendito Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, a dar su vida por nosotros en rescate para que hoy tengamos vida eterna, es que no mueres. Pero si sigues tú adorando imágenes de talla que no son Dios, y hoy partieras de este mundo, ¿dónde crees que vas a estar? ¿Con tus ídolos? ¿Con tus imágenes a las cuales pusiste toda tu confianza? Serás, como dice Dios, avergonzado. ¿Por qué? No verás a Dios. Dios es espíritu. Dice Juan capítulo 4, Dios es espíritu. Y los que le adoran, necesario es que adoren en espíritu y en verdad. Hoy termino con el estudio comentándote estos 2 versículos. Cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. No hay más. Entiéndelo. Cristo te ama. Quiere que dejes todas las vanidades que hay en este mundo y en las cuales hemos caído y tropezado, y por eso somos engañados de tal manera que se desvía de tal manera el corazón que después estamos tan extraviados que no podemos regresar al camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tienes que arrepentirte de todo lo malo que has hecho. Date cuenta cómo está hoy la humanidad. Mucha enfermedad, demasiada enfermedad, daño en el cuerpo desde muy joven muchas veces. La gente ya tiene 40, 50 años y ya está muy, muy mal. En México, de verdad es durísimo saber cuánta diabetes hay, hipertensión arterial, problemas, afecciones renales. ¿Sabes por qué todo es esto? Porque no hemos obedecido los mandamientos de Dios y nos hemos desviado de su palabra. Si tú quieres, hoy voy a orar por sanidad. Voy a orar porque haya sanidad en tu cuerpo. Pero tú necesitas arrepentirte de tus pecados.
pedirle perdón a Dios porque le has ofendido, porque no lo conoces. Tienes ídolos, pero no tienes a Dios. Prendes veladoras, pero no está Cristo allí. No necesitas prender una veladora. Jesucristo es la luz del mundo, no una veladora. Arrepiéntete de lo que has hecho porque no conoces la verdad. Pero aquí está la ley y hemos leído varios versículos y te dejamos grabado este mensaje para que lo puedas revisar. Voy a orar por sanidad. Primero, por sanidad del alma y el espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón a Cristo porque lo has ofendido. No tienes a Cristo si estás en la idolatría. Pídele perdón y Señor, yo pensaba que esto era Dios, pero hoy me doy cuenta que es un pedazo de madera, un pedazo de yeso, un metal, oro, plata, pero nada más. Papel. ¿Cuántas formas de ídolo se hace el hombre? Arrepiéntete. Si tú quieres hoy recibir a Cristo en tu corazón, allí donde estás, inclina tu rostro y dile así al Señor: Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades. Reconozco realmente que no te conocía. Pero hoy he escuchado un mensaje de tu palabra y de los 10 mandamientos que diste en Éxodo 20, los has confirmado a través de la Escritura, cada uno de ellos. Perdóname, Jesucristo, borra mis pecados, borra mis maldades. He llegado hasta aquí por causa de mi maldad, pero hoy hago un alto y te pido perdón. Límpiame, Jesucristo, purifícame con tu sangre bendita, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Te entrego mi vida, Jesús, ven a mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Ven a morar a mi vida. Dame la vida eterna. Dame sabiduría para conocerte, para entender tu palabra y caminar en obediencia. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Y Padre mío, así en oración te ruego que de los cielos venga una bendición a todo aquel que ha escuchado este mensaje, una bendición de sanidad en su cuerpo. Sana, Señor, sana toda enfermedad, sana toda dolencia. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En ti hay poder y autoridad, y en tu nombre hoy esté sucediendo. Tú extiendas tu mano, Señor, para que haya poderosas sanidades, liberaciones, para que haya bendición, para que haya paz en el hogar. Bendice a las familias. Te lo ruego, Dios mío, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Buenas noches. Están los anuncios. Aquellos que quieran los donativos, está la cuenta de Mifel, Banca Mifel. Es por medio de una transferencia. Y ahí está la cuenta, 042180 0100 0632 4616. También se les recuerda que estamos entregando despensas a los que estén en necesidad. Comuníquense primeramente con la hermana Lulú Toraya. Allí están sus teléfonos: 55 33 20 28 37, y ella a su vez nos avisa para que estemos entregando despensas a los que tengan necesidad. También les recordamos los estudios bíblicos que tenemos durante toda la semana: lunes, martes, miércoles, y de lunes a sábado devocionales todos los días desde temprano. Así que, y el domingo, mensaje de la palabra. Iglesia, que Dios les bendiga, y la paz de Dios y la sanidad divina en sus vidas. Amén.